o es mi internet. Yo acá me veo bien, no, no sé, Álvaro, si vos me ves entrecortada. No, te veo No, La bien. voz, la la voz. voz Ahora. Tampoco. Te escucho tampoco. muy bien. Ok, ok. Entonces yo debo estar Puede que bien. sea tu conexión, Gracias. Marita. Ay, qué lindas trenzas, Marita. Me acabo de dar cuenta. El peinado. Bueno, te decía, les contaba que hoy lo que hoy arrancamos, que fue un poco lo que anuncié en la última clase, lo vas a ver luego cuando veas la grabación, Álvaro, lo que dije, bueno, a partir de hoy arrancamos con los análisis, mejor dicho, con el análisis comparativo por sí mismo, porque hasta ahora lo que estuvimos viendo fue contexto de obra, digamos, en qué contexto Shakespeare escribe una obra y en qué contexto escribe la otra, cuestiones más de corte histórico, etcétera, bueno, todo lo que hemos visto, y luego más que nada lo que hemos desarrollado es una suerte de descriptivo de cada una de las obras, ¿no? Qué pasa, cómo se produce la trama de alguna manera y algunas características, yo siempre me voy un poco por las ramas en cuanto a cuestiones vinculadas, digamos, con análisis y con críticas que se hacen respecto de los materiales, ideas propias, ideas ajenas, siempre cito a alguien, etcétera, pero básicamente lo que hemos trabajado fue eso. Entonces, no hay pérdida, digamos, más allá de que las clases yo las tengo en backup, no solo las tengo grabadas en la compu, que se las pasé hoy a Walter, que las subió nuevamente al Drive, sino que aparte las tengo en un disco, aparte, o sea, hay como un doble backup. Eh, lo que vamos a hacer a partir de hoy es el análisis comparativo, por lo tanto vamos a retomar de alguna manera toda la cuestión de la trama, desde otro punto de vista, o sea, vamos a ir yendo y viniendo entre una obra y la otra, ya con el solo hecho de que vos las hayas leído las dos, no vas a estar perdido, no es que no vas a tener ni idea de qué estamos trabajando. De todos modos, las clases luego chequealo, pues ya están subidas para que las puedas ver para el lunes próximo, así ya te sentís, pues yo me pongo en tu lugar y estaría con el mismo nivel sí, como de vacío, ¿no? Como que algo me falta. Yo que también soy medio obsesiva, estaría con esa sensación de no hay un paso cumplido. Ya estoy intentando trascender esa sensación, ¿no? Para que en mi vida ya Bien, tantas cosas que a veces hay sin bien. pendientes, ya decir, está bien, no se acaba el mundo, y si se acaba, ya pues igual, si se acaba, Si se acaba, ¿no? Pero bueno, yo te entiendo, te entiendo. Quiero que sepas que te entiendo, no sabes cuánto, porque para mí es como, viste, las agendas y todo tiene que tener, viste, tengo ahí como, no sé si, no sé si tendré algún Virgo en mi, en mi carta natal, no sé en qué casa la tendré, pero esta cosa, viste, de la planilla Excel para mí es un poquito importante también, así que te entiendo, pero bueno, por eso te estoy haciendo toda esta explicación para que te quedes tranca de que no es que no vas a cazar una hoy porque no es así. Mi idea de hoy es trabajar un poquito, como les decía, arrancar con la comparativa y centrarnos esencialmente en lo que es acto uno y acto 2 para poder ir trabajando ya ahora sí, de manera más, como me habías comentado, me habías preguntado, Marita, en aquella oportunidad si íbamos a trabajar como el año pasado. Te cuento, Álvaro, el año pasado Marita estuvo en un seminario también de análisis comparativo entre Macbeth y Hamlet, y ahí sí trabajamos, o sea, eran menos alumnos, yo lo pude hacer por eso, entonces cada uno leía un acto, tenían como tarea para lograr leer un acto y hacían ellos el descriptivo, ¿no? O sea, venían y contaban, bueno, ¿y qué pasó? Entonces yo ahí sí lo que iba haciendo era bajar línea de algunos datos, pero el descriptivo lo hacía cada alumno. En este caso, como eran muchos, me pareció que iba a ser medio caótico hacerlo de ese modo, por eso lo encaré directamente yo. Pero ahora, ¿qué dice Marita? A ver, Marita me manda en el medio de que yo digo algo, me tira cosas al chat y yo me distraigo. Marita, no me hagas eso. Esperá que yo haga pausa. Estaban Bien. hablando de la agenda, perdón. No, pero ya pasó eso. Eh, entonces, vuelvo. Digo, hay un tema que vamos a ir viendo ya a partir de hoy lo que es acto uno y acto 2 y acá sí ya apelo a que ustedes también vengan con info, ¿no? Digan, bueno, a ver, a mí en el acto uno me pasa esto, no entiendo tal parte, pienso que tal personaje tal cosa, encuentro tal similitud entre una obra y la otra, encuentro tal diferencia entre una y la otra. Como para que lo tornemos más
debatible, digamos, ¿no? O sea, para que podamos poner también nuestra propia impronta, porque somos todas personas en mayor o menor medida muy vinculadas con lo teatral, que estamos acá porque queremos estar, entonces está bueno que podamos usar este espacio para intercambiar opiniones también y no solo para escucharme a mí bajar información, por más que la tengo y lo disfruto y me encanta hacerlo, compartamos un poco. No te me vayas, Marita, te me fuiste. ¿Qué le pasa a esta mujer? Se está moviendo. Estás muteada, Marita. Perdóname, Laura. Acá está. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te pasó algo? No, no, no. Estoy buscando algo. Ah, Pero bueno. tranquila, sí. Sí, oye. Bueno. Ahora sí, leo lo que me pusiste en el chat. Dice, la mamá de Alberto Cortés decía que no tenía agenda porque hacía las cosas que le dictaba su corazón. Suena bonito, pero a veces hace falta planificarse total. Yo no puedo. La verdad que yo si no tengo una planificación me vuelvo loca. No, me es absolutamente imposible encarar un día normal, digamos. Tampoco es que llevo agenda de en qué momento tengo que, no sé, llamar a mi hija. Eso sí lo hago cuando me dicta el corazón, pero La necesito mamá de tener la Alberto semana Cortés, planificada. dice, la mamá de Alberto Cortés hacía lo que le dictaba el corazón, pero creo que solo se dedicaba a boludeces, nada más. Abría la ventana, miraba el cielo. Bordeaba el día entero, entonces así cualquiera. Pero claro, yo si no tengo y tengo agenda de A y B, es un horror, bueno. No, no, yo tengo, esta es mi agenda, uso agenda analógica, o sea, no te uso igual tengo todos los recordatorios en el celular, además, o sea, para que me avise, lo tengo con un cosito acá, este es el, termina mostrando la agenda, este es mi cosito que me compré en el de National Gallery, entonces acá voy poniendo. Y todavía no se me dio por usar los colores este año, porque en general divido por colores también, ¿viste? Entonces agarro los iluminadores, entonces todo lo que es ensayo va en amarillo, todo lo que es clases va en verde. Entonces yo abro la agenda y entiendo dónde estoy, ¿viste? Si no me vuelvo loca. Y Álvaro me va a mostrar. Claro, sí, sí, los iluminadores son necesarios en la vida. Es que yo creo que debe pasar, no sé si a vos ahora te pasa lo mismo, y ahora arranquemos por favor con Shakespeare, porque si no nuestros compañeros que nos están viendo en diferido van a decir, estoy perdiendo el tiempo, es creo que hay una cuestión donde nosotros tenemos una actividad, una profesión que es muy diversa, que tiene actividades muy diversas, o sea, dentro de la profesión tenemos muchas cosas diferentes para hacer cada día, eso es para mí es lo más hermoso de esta profesión, que un día estoy en la maestría, al otro día estoy ensayando en infantil y 2 días después estoy montando, no sé, una performance. Entonces, eh, eso a mí me exige un nivel de organización muy fuerte porque si no, no sé qué tengo que hacer cada día. La realidad es esa. Si fuese, no sé, me hubiese dedicado a una profesión más estructurada, quizás no tendría este inconveniente. Pero bueno, entremos en Shakespeare de una vez por todas. ¿Qué les parece? Bien. Yo vieron que siempre tengo mis apuntes, porque si no puedo estar hasta las 7 de la mañana hablando de esto. Entonces, para ir organizándome, me voy apuntando. Vamos a arrancar hoy a ver un poquito cómo inician estas obras. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto, un poquito lo hablamos, ¿no? Cuando hablamos de Otelo, ahora sí apelo al recuerdo de ambos, de los que están hoy, ¿se acuerdan que hablamos de ese primer texto de Yago, que es una blasfemia, que es una suerte de insulto a Dios o por la sangre de Cristo, pero que se lo considera un texto blasfémico, y que eso condiciona un poco todo lo que viene a partir de ahí. Hoy lo que vamos a ver es un poquito más en profundidad estas cuestiones, digamos, propias de lo que se instala en términos de procedimiento dramatúrgico, porque lo que estamos haciendo es un análisis de texto, ¿sí? En tanto procedimiento dramatúrgico, lo que se instala en cada uno de los actos de cada una de las obras, y ahí vamos a ir viendo similitudes y diferencias. Lo que primero que tenemos que entender es que no solo en Shakespeare, pero fundamentalmente en Shakespeare, que es lo que nosotros estamos estudiando y de lo que puedo hablar con absoluta tranquilidad y sin temor a equivocarme, aunque me equivoque, digamos, pero con más conocimiento de causa que sobre otros autores. Lo que nos pasa en general en las primeras escenas, en las primeras líneas de una obra, es que se constituye
por lo menos los indicios de lo que va a ser ese macrosistema de obra, ¿sí? Ese mundo que se va a construir a partir de estos primeros atisbos, de estos primeros trazos que se producen en el inicio de una obra. Entonces, a partir se producen esos trazos que constituyen ese macro universo, ese macrocosmos, ese macrosistema, dentro del cual luego vamos a poder ir decodificando los microsistemas de los personajes y entre los personajes, ¿sí? Ahí es donde luego todo se empieza a complejizar, que es lo más hermoso, digamos, del análisis de texto, ¿no? Poder empezar a encontrar esas complejidades. Entonces, habíamos visto que Otelo comienza con una blasfemia, con un insulto a Dios, y hemos visto que en Lear el primer texto que se produce es una referencia a una suerte de confusión respecto de quién es el destinatario del amor del rey y una afirmación de que estamos frente a un reino escindido, ¿sí? Entonces, esta separación, este quiebre que hace Rey Lear como personaje, ya hablo del rey, del Lear como personaje, este quiebre que él hace de su reino, no es un hecho que se produce en el devenir de la obra, sino que ya está planteado en lo que podría considerarse la precuela de la obra, ¿sí? Lo mismo sucede en Otelo. En la precuela de la obra tenemos este matrimonio entre Otelo y Desdémona, que es lo que desata todo ese caos, ¿sí? Esos son dos elementos muy claros, mejor dicho, o un mismo procedimiento que Shakespeare repite en las dos obras de manera diferente, pero como procedimiento, insisto con eso, es el mismo. Lo que nos está contando es que sucedió algo que va a condicionar todo lo que suceda a partir de ahora. Esto se diferencia de otras obras del mismo periodo. De este mismo periodo sabemos que hay varias obras, las 4 más importantes, Otelo, Lear, las que estamos trabajando, Macbeth y Hamlet, las 2 que hemos visto el año pasado. Fíjense, si recordamos que en Macbeth no es así el inicio del procedimiento. El procedimiento empieza con un conjuro, con unas brujas conjurando, ¿sí? Entonces ya es completamente diferente. Y en el caso de Hamlet, aparece el primer texto de la obra, es quién está ahí. O sea, la obra comienza con una pregunta, y esto es muy interesante porque en esos dos casos nos estamos encontrando también con que esa primera impronta condiciona todo lo que va a venir. Entonces, insisto, tenemos por un lado procedimiento de un hecho que ya se produjo y que va, en el caso del diario Otelo, que va a producir todo lo que venga después, pero además ese procedimiento, que es idéntico en las dos obras, tiene grandes diferencias que hacen que cada obra tenga su color en particular. Y en esta primera aparición, en estos primeros textos, ya Willy nos está contando todo lo que va a venir, nos está poniendo en situación y nos está introduciendo en el universo de estas obras. Y ahora esto lo vamos a ir desarrollando de mejor manera para que lo podamos ir comprendiendo. Por supuesto, hay cosas que no comprendan o que no entiendan o que no estén de acuerdo, me paran y dialogamos al respecto, ¿vale? Algo que también sucede, o mejor dicho, que contribuye a este procedimiento idéntico en las dos obras, es que Shakespeare empieza la acción en mitad de la acción. O mejor dicho, la acción a mitad de acción. ¿Te acordarás, Álvaro, cuando vimos Otelo? Marita, vos también. Marita, vos sí estuviste en la clase de Lear, te acordarás que también lo mencioné. Que uno tiene la sensación de que abre escena, uno puede decir, bueno, como que abre luz y estos personajes ya vienen dialogando. No es que están quietitos y que a partir del momento en el que empieza la obra, empieza la acción, sino que esta acción ya viene de antes. Daría la sensación de que estos personajes vienen entablando un diálogo, una discusión previa, que vaya a saber uno cuánto hace que la vienen teniendo, y que en un momento aparecemos nosotros cual voyeurs, ¿no? O sea, como espías un poco de la situación a partir del momento en el que Shakespeare nos abre la puerta de la obra, pero que esa obra ya se venía produciendo. Eso de por sí como procedimiento dramatúrgico es muy interesante y muy adelantado para aquellos años.
Yo creo que comenté el otro día que tuve una clase con una profesora en la maestría en estas semanas pasadas y ella dijo una frase que me pareció muy interesante respecto de Shakespeare, que es que Shakespeare creó, inventó la perspectiva en el teatro, ¿no? O sea, como que del mismo modo que en el Renacimiento los pintores, los plásticos empiezan a indagar sobre la idea de perspectiva, ¿sí? En la pintura, entonces toman de la escultura griega ese sentido y lo trasladan a la pintura. Shakespeare hace lo mismo en el teatro, ¿no? Es el primer autor que de alguna manera nos genera esa sensación de profundidad, de que hay puntos de fuga, de que hay cosas que se mueven más allá del alcance del ojo. Bien, entonces retomo. En el caso de Otelo, tenemos a un Rodrigo y a un Yago. Así empieza la obra. Un Rodrigo que le reclama a un Yago una información y que aparte nos cuenta que le está dando su dinero. En ese primer texto ya nos está diciendo que no le cree algo que dijo, que luego nos enteraremos qué es, que está poniendo en duda algo que dice Yago, y que además dice, sos el dueño de mi dinero, ¿no? Le dice, te estoy dando plata. Eso ya aparece en el primer texto de obra, nos cuenta eso. Y la respuesta de Yago es la blasfemia, ¿no? Es blood, por la sangre de Cristo, que sería, me cago en la hostia, según como en el lenguaje castellano. Ahora fíjense que eso mínimo que tenemos en ese inicio de obra plantea, constituye un vínculo que va a ser mandante a lo largo de toda la obra entre Yago y Rodrigo, que va a contribuir de manera, podríamos decir que casi esencial, todo lo que va a producirse de ahora en más, porque Yago se vale de Rodrigo y de la servidumbre de alguna manera que termina generando, luego vamos a ver las características de este vínculo, pero hay una relación de poder totalmente asimétrica, como toda relación de poder, pero que cada vez se torna, va a haber redundancia, cada vez se torna más, más intensa, más dominante, y que va a estar prácticamente intacta, en tanto que no se destruye a lo largo de toda la obra, hasta el final del acto cuarto, que es cuando desaparece el personaje. Entonces, fíjense qué importante tener en cuenta esto que sucede, estos primeros textos de obra, que son los que constituyen todo ese universo, e inclusive constituye también ese microuniverso que se va a producir en cada uno de los personajes. En el caso de Lear pasa algo parecido. Tenemos un diálogo entre Kent y Gloucester, que son dos hombres fieles al rey, y que caen ambos en desgracia por acción del rey. Esto también es interesante. No son cualquier personaje, no es ciudadano 1 y ciudadano 2 que dice, che, que es otro recurso de Shakespeare utilizado en otras obras, o que utilizan otras obras donde dicen, che, qué quilombo que hay en el reino, ¿viste? Que parece que tal cosa o tal otra, o aparece el primo de no sé quién y cuenta que resulta que pasó un cometa y entonces por eso, como en el caso de Macbeth, ¿no? Cuando llega Lennox y dice, no, vimos a los caballos devorarse entre sí, acto contra natura desde todo punto de vista. No, acá son dos personajes que que van a tener una enorme importancia a lo largo de todo el viaje de ida que significan las obras de Shakespeare, ¿sí? Pensemos a las obras de Shakespeare como un viaje de ida, como el camino del héroe. Siempre vamos a tener esa estructura. Ahora, a diferencia, acá encontramos la similitud. Estamos en un análisis comparativo. En las dos obras, las dos empiezan del mismo modo, usando el mismo procedimiento. Dos personajes en situación de diálogo, un diálogo que en apariencia se viene dando desde antes y que además no son personajes menores de la obra, sino que son protagónicos o antagónicos o coprotagónicos o deuteragonistas de los que van a ser luego los protagonistas, que van a tener una enorme influencia a lo largo
de toda la dramaturgia y que además se van a ver transformados o van a producir transformación en el otro. Este también es un dato interesante de tener en cuenta, ¿sí? Que lejos de ser menores, ahí sí coincide, por ejemplo, el inicio con el inicio de Macbeth, porque el conjuro nos anuncia todo lo que va a venir después. La pregunta en Hamlet también nos anuncia toda la duda que Hamlet se va a plantear a lo largo de toda la obra. ¿Quién está ahí? ¿Quién? Who's there? ¿No? No podría ser una versión de Hamlet, estoy tirando una idea para que la agarre alguno, una versión de Hamlet que se llame así, Who's there? ¿No? O sea, que ese sea el título de la versión, porque realmente es uno de los temas fundamentales. Ahora bien, esa es la similitud. ¿Cuál es la gran diferencia entre el inicio de Otelo y el inicio de Lear? Mientras que en el inicio de Otelo tenemos el diálogo entre estos dos personajes, que tiene una duración bastante larga, o sea, más o menos hay unos 70 versos, me acuerdo siempre de tu profesor que habla de versos, Álvaro, cada vez que hago estos comentarios, pero más o menos hay unos 70 versos de diálogo entre Rodrigo y Yago. En el caso de Lear, se produce un primer intercambio entre estos dos personajes e inmediatamente aparece el personaje de Edmundo, que es el hijo bastardo de Gloucester. Y Gloucester alude, cuenta que tiene otro hijo y cuál es la relación que tiene con este otro hijo y qué lugar ocupa en su vida. Este dato no es menor en Lear, porque si hay algo que se dirime en esta obra, a diferencia de Otelo, es el tema de la propiedad, el tema de la tierra, del territorio, el territorio que le pertenece a cada uno, los derechos legales que tienen los distintos personajes por herencia, por acción de la herencia, ¿sí? En la época, acá hago un paréntesis histórico, en épocas de Shakespeare, había una ley que era la ley de primogenitura, ¿sí? Entonces el primogénito era el que heredaba, ¿sí? Esa ley fue muy discutida, tuvo muchas revisiones, finalmente fue abolida, pero cuando él escribe Lear, lo escribe en función de lo que planteaba justamente esa ley que estaba siendo discutida ya, ¿sí? Justamente por todo el quilombo que se armó después de la muerte de Enrique VIII, que era, bueno, por primogenitura le tocó la herencia del trono a María y se terminó convirtiendo en María la Sangrienta, generó una guerra civil espantosa. Después, pero antes de eso, en realidad había heredado el varón. ¿Me explico? O sea, había como mucho quilombo legal en aquellos años. Entonces, Shakespeare cuenta esto. Yo creo que les conté, si no se los cuento ahora, a un gran paréntesis ahora, pero para entender por qué Shakespeare hablaba de estas cosas también, o por qué contaba con esta información. Hay una obra de Willy, una comedia que se llama La comedia de las equivocaciones o La comedia de los errores. Esa comedia se la súper recomiendo, bueno, para mí es una de las mejores, la más divertida, la más hilarante de todas las escritas, donde hay dos pares de gemelos que se cruzan entre sí. Bueno, es una cosa realmente muy, muy, muy divertida. Es alucinante obra. Esa obra Shakespeare la escribe por encargo del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford para sus alumnos, o para alumnos de la facultad, porque estaban tratando cuestiones vinculadas con el derecho del comercio, con el derecho a comerciar, ¿sí? Entonces él plantea una comedia extraordinaria, para mí de las mejores escritas por Shakespeare, pero está plagada de terminología legal que él estudió especialmente para escribir esa obra. O sea, era algo de lo que él le resultaba familiar, digamos, de alguna manera, el tema de lo que hoy se podría considerar como derecho civil y derecho comercial. ¿Se entiende? Entonces, en el caso de la comedia de los horrores, nada, hay uno que va en cana, después igual te mete un exorcismo en el medio y es muy divertido todo. Pero digo, son cuestiones con las que Shakespeare estaba familiarizado y entonces lo podía esgrimir como con mucha claridad en algunas de sus obras. Tengamos en cuenta también que él escribe Lear ya
al igual que Otelo, durante el reinado de Jacobo. Y una de los karmas, podríamos decir, que han tenido los reyes británicos ha sido justamente esta cuestión de tener 3 reinados bajo un mismo imperio, que son Inglaterra, Escocia e Irlanda, y siempre estar como este reino tripartito, que siempre estaba en una suerte de pugna interna permanente, y sigue siendo así hasta el día de hoy. Entonces, como Jacobo asume en un momento donde todo estaba bastante ensamblado, donde él tenía el título de los 3 reinados, hay quienes dicen, hay quienes opinan, a mí me parece un poquito arriesgado o audaz, digamos, asegurar que haya sido así, porque no hay evidencia que lo avale, pero tampoco hay evidencia que lo niegue, que Shakespeare habría escrito este Rey Lear, habría tomado esta historia de la antigua Bretaña para decirle a Jacobo, entre comillas, no hagas cagadas y mantener al Reino Unido, porque es el único modo de que no nos vayamos al cuerno. Vuelvo al procedimiento dramatúrgico. Aparece el bastardo. ¿Por qué hice toda esta explicación de lo legal? Porque si no, no se entiende por qué Edmundo hace todo lo que hace en contra de su hermano. Bueno, no hay una animosidad personal, no es que su padre no lo quiere, no es que porque es bastardo el padre lo despoja, no es que porque es bastardo su hermano no le habla, no hay una cuestión vinculada con lo amoroso, hay una cuestión vinculada con la propiedad. Él sabe que cuando su padre muera, el heredero va a ser su hermano, va a ser Edgardo. Entonces necesita sacar a ese primogénito del medio, ¿sí? Ya sabemos que el mito de Caín y Abel es uno de los más usados por Shakespeare a lo largo de todas sus obras. Vuelve a poner a estos hermanos en pugna por una cuestión de propiedad. Lo mismo pasa en Hamlet, ¿sí? Entre Claudio y su hermano, el papá de Hamlet, el rey Hamlet. Entonces podríamos pensar que ese discurso que se plantea como primera impronta en Lear respecto de a quién quiere más el rey, la obra empieza con Kent diciendo, la verdad que yo pensé que el rey tenía más preferencia por Albany que por Cornwall, ¿no? O sea, está hablando de sus yernos. Se hace trasladable de manera inmediata a la preferencia amorosa que tiene Gloucester respecto de sus 2 hijos. Entonces dice que el hecho de que uno sea bastardo no le quita afecto respecto del otro que es legítimo, ¿sí? Esto me parece interesante porque ese es uno de los primeros espejos internos que se producen dentro de la obra. Y eso ya constituye la primera gran tensión dramática de la obra. Estamos hablando línea 70 del primer acto de la primera escena, ¿no? O sea, fíjense cuán importante es tener en cuenta estos primeros movimientos en tanto procedimiento dramatúrgico, insisto con eso, para poder delinear de qué se trata lo que va a venir y también, ¿por qué no? Si ya lo pensamos en términos de actores o de directores que también somos, en tanto, ¿qué toma de partido voy a hacer yo? ¿Qué voy a tomar de esto para contar mi propia versión de Lear o de Otelo? Siempre digo que a mí la Otelo de Shakespeare ya me la contó Shakespeare, esto les decía esto a mis alumnos en la facultad, ahora contame tu propia versión de Otelo, porque la de Shakespeare ya me la contó Shakespeare, ¿no? Entonces es importante que hagamos una toma de partido personal, no solo como directores, también como actores y como actrices, ¿sí? Cuando yo encarno un personaje, debo hacer una toma de partido física, ideológica, personal, brutal, la que se les ocurre, pero eso es lo que nos constituye artistas. Si no, somos meros reproductores de caracteres que no nos pertenecen. Vuelvo. Como les decía antes, más o menos Shakespeare se toma unos 70 versos, en el caso de Otelo, para introducir, para utilizar un término más académico, para introducir por primera vez a un tercer personaje. Y ese tercer personaje es Brabantio. Y acá decimos, wow, paremos un poquito. Vamos a hacer un stop. Porque este Brabantio también va a condicionar todo lo que venga luego. ¿Sí?
Sin embargo, a diferencia de Lear, lo que hay de interesante en Otelo, en estas primeras, inclusive antes de que aparezca Brabantio, estoy hablando todavía de las primeras 70, de los primeros 70 versos, es que a pesar de que no aparece un tercer personaje, que es lo que luego Jacques Lecoq, va a tomar como prácticamente máxima, por así llamarlo, del buen quehacer teatral, ¿no? Que siempre tiene que haber tres, tiene que haber un tercero en discordia, tiene que haber una tercera situación, una tercera pata que genere la situación dramática, que sostenga la situación dramática. En Otelo eso no lo tenemos solamente dos personajes que discuten. Lo que sostiene esa tensión dramática o lo que produce la tensión dramática es el dinamismo y la velocidad y el contenido, que esto ya lo hemos hablado, del lenguaje de Yago. Hay algo en el lenguaje de este personaje que hace que uno no pueda correrse de lo que está sucediendo en esa primera parte. No te aburrís con Yago, ¿sí? Si hagamos la comparativa y hagamos un contrafáctico por 2 minutos, si se nos ocurre poner a Kent y a Gloucester a tener un diálogo de 70 líneas y a la línea 20 me fui del teatro porque me aburrí, porque son personajes que tienen otra dinámica, que tienen otra rítmica, cosa que también es muy importante de tener en cuenta porque es algo con lo que Shakespeare laburaba de manera muy consciente, no es que le pasaba así porque de casualidad le salía el personaje, realmente tenía una gran una gran mirada, una gran lectura de la capacidad rítmica de sus actores, o los actores con los que trabajaba, para producir los personajes que producía. Esto me parece importantísimo también de tener en cuenta. Paréntesis. Shakespeare no escribía obras para que alguien algún día las actúe. Shakespeare escribía obras para determinados actores. En consecuencia, los personajes los construía en base a las capacidades del actor que tenía disponibles en ese momento. Entonces eso nos empieza a hablar. Yo después, si quieren, voy a tratar, no sé si es un poquito largo para escanearlo. Tengo un libro que se llama Shakespeare the Player, que es un poco el recorrido de él como actor, como hacedor de teatro, de él y de toda su compañía, donde se habla de los distintos actores con los que él trabajaba, quién habría hecho tal o cual personaje, de acuerdo a lo que se ha recogido en términos de evidencia de estos actores de aquella época, incluso de algunos aprendices que llegaron a trascender un poquito, de los cuales se supo ya nombre y apellido, porque los aprendices aparecían por nombre de pila y nada más, inclusive algunos aparecían por apodo, ¿no? Como decir, el gordito, ¿no? El flaquito, ni siquiera se les ponía el nombre propio. Pero algunos han trascendido, bueno, el caso de Ben Jonson es el más emblemático, y es interesante porque uno empieza a decodificar la dinámica del personaje y la dinámica del actor en base al actor para quien estaba escrito. O sea, es casi un juego de adivinanzas que produce el autor de este texto. A mí me resulta muy divertido por eso, porque dice, bueno, yo creo que este personaje se lo dio a fulano o a perengano, porque por las características de daría la sensación, y como en esa época hace una reconstrucción histórica muy interesante respecto de a qué actores le asignaba a los personajes. Pero bueno, terminado el desliz de estas cosas que yo me voy por las ramas, digo, es interesante pensar que claramente el actor que hizo el Yago, que no era Richard Burbage, era un actor que tenía una enorme capacidad y que podía sostener la escena con una dinámica bastante, con cierta velocidad, podríamos decir, con cierta rítmica. ¿Me querés preguntar algo, Álvaro? No, ok. Y la acción continúa. Sigo con Otelo, ¿no? La acción continúa. Van a ver a Brabantio y a partir de ahí se inicia una suerte de cacería. También, este es un hecho dramático, escénico-técnico muy interesante. Dice, bueno, salgamos a buscar a este tipo, ¿no? Se instala la urgencia escénica. Por el contrario, en Lear, una vez que aparece Edmundo, se presenta, es presentado por su padre, le dice a Kent, bueno,
qué bueno conocerlo, ya nos veremos, aparece Lear. Llega Lear con sus hijas y sus yernos. Y en un discurso sumamente rimbombante anuncia esta decisión de dividir su reinado porque nada, porque eligió despojarse y llegar de mejor manera a la muerte. Entonces podríamos decir que la primera conclusión, y fíjense que todavía no pasamos de la escena 1, del acto 1, pero podríamos decir que podemos arribar a una suerte de primera conclusión, que es que si bien ambas obras inician en acción, con una acción en desarrollo, la dinámica actancial de una respecto de la otra es prácticamente opuesta. Mientras que Otelo es dinámica, está basada en la confusión, hay una producción de caos que es prácticamente constitutiva de estas primeras líneas entre estos dos personajes. En Lear, la densidad, el tempo de los primeros textos, podríamos pensar que de alguna manera nos anuncia o nos cuenta o se homologa con la avanzada edad del personaje. Entonces aparecen ahí dos dinámicas de una juventud arrolladora, en el caso de Yago, que sabemos que es un hombre joven, y aparte otro dato, dos personajes, Lear y Yago, que dicen cuántos años tienen como parte del texto de la obra, que no es un dato que Shakespeare usa habitualmente. O sea, miren la importancia que le da para que pongan el texto uno diciendo tengo 80 años y el otro diciendo tengo 28. En ambas obras, otro dato, lo que tenemos es un padre iracundo. Es un dato que ya lo vamos a ir viendo también, que tiene que ver con el sentido de lo religioso, la idea del Dios cristiano y el Dios precristiano, ¿no? O sea, previo al Nuevo Testamento, esto que hemos hablado en algún momento del libro de Job, que es como Jan Hot muy fundamentalmente describe a Rey Lear como obra, ¿no? La describe como esta montaña que todos admiramos, pero que nadie se atreve a escalar, ¿no? Como una suerte del libro de Job más exagerado o prácticamente extrañado, llevado al extremo absoluto. Eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero como carácter, digamos, como carácter de obra, tenemos en un caso un padre y en otro caso otro padre con características muy diferentes en algunos aspectos, pero con una gran característica en común, que es la ira. ¿Y qué es el ejercicio de esa ira? Frente a hijas predilectas. En el caso de uno, e hija única, aparentemente, porque no tenemos información de que haya habido otra hija, que Desdémona tenga una hermana. Tenemos una hija única en un lado que desobedece al padre, lo cual rompe el corazón de este padre y ese padre la maldice, y en el otro caso una hija preferida, la más querida, la más pequeña, de quien supuestamente Lear podríamos creer que iba a esperar más, y es de quien, según su punto de vista, errado, recibe menos. Son dos padres erróneos. Esto también es interesante de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque Shakespeare va a trabajar con la imagen del padre, trabaja con la imagen del padre a lo largo de toda la obra, siempre aparece un padre. No aparecen tantas madres, pero sí aparecen padres. Tenemos al padre de Julieta, que también es un padre iracundo, al punto de que la caga a trompadas, lisa y llanamente. Ya en Los dos hidalgos de Verona tenemos un padre malvado, de alguna manera. Entonces digo, la imagen del padre aparece casi de manera permanente. Es a partir de la construcción de los dramas alegóricos, que son las últimas obras de Shakespeare, donde esa idea de padre empieza a transmutarse, empieza a convertirse en un padre. Entonces podríamos decir que hay algo bíblico en la producción de obras de Shakespeare, donde tenemos quizás un Antiguo Testamento en las primeras obras con un padre iracundo, un padre destructivo,
mientras que en la segunda mitad de su obra, o por lo menos en el último periodo, aparece un padre amoroso que se puede asimilar más al padre de el Nuevo Testamento, ¿no? A este Dios de amor que brega por el perdón. Esta característica iracunda de estos personajes también se constituye, de estos padres, se constituye como algo mandante, podríamos decir, a lo largo de toda la obra. ¿Por qué? Porque es esa ira la que desata la desgracia. Si se hubiesen tomado 2 minutos para pensar o para actuar con más amorosidad, ninguna de sus hijas hubiese perecido como finalmente perecen. Entonces este error, esta suerte de error trágico que se plantea también en el principio de ambas obras, es lo que condiciona el destino de estos personajes femeninos, de estas hijas, para no extenderme a todos los femeninos de las dos obras, que eso lo vamos a ver también un poquitito más adelante, la clase que viene o quizás la otra. Pero sí me parece interesante que podamos tener en cuenta que esta ira es la que expone a estas hijas a un sufrimiento casi crístico. Las constituyen prácticamente como Cordero de Dios, cosa que ya he hablado respecto de Desdémona, también lo vamos a ver en Cordelia. Aparece algo del sacrificio de estas pibas, del holocausto de estas chicas. Y no es un dato menor, para nada. Es absolutamente constitutivo de ambas obras. Ahora bien, pensando en el análisis de macrosistema, ¿no? Que es un poco lo que nos convoca, por lo menos en esta primera etapa de análisis comparativo, en el acto primero de ambas obras, lo que podemos observar es que hay un orden moral, un orden social, un orden cósmico, legal, etcétera, que se ve afectado, que se ve transmutado, que se ve deteriorado, corrompido. Y que ese deterioro, y esto es lo que diferencia a la tragedia shakespeariana de la tragedia griega, no se produce porque a un dios se le ocurrió que va a castigar a un hombre o a una mujer por sus actos, sino que se produce por propia acción del personaje, por propia acción del ser humano. Esto es sumamente importante de tener en cuenta. Yo sé que lo dije en las primeras clases, pero no está bueno recordar esto, ¿no? O sea, acá nos encontramos con personajes que cometen errores y que esos errores les cuestan la caída de un reino, les cuestan la vida de un hijo, les cuesta mucho. ¿Se entiende? Eso me parece que es importante de tener en cuenta. Ya estamos hablando de acciones que tienen que ver con la acción humana en su peor exposición. Por un lado tenemos un Yago que decide infestar la escena, y lo dice directamente, inféstalo con moscas. Recordarán esa parte de las primeras escenas. Y por otro lado tenemos un Lear que decide dividir un reino. Error estratégico, error político, pero que además está trasladado a lo amatorio, relacionado con sus hijas. Eso también es un dato interesante. Pero no es que Shakespeare está haciendo un tratado de cómo manejar un estado o de cómo manejar un reino. O no solamente está haciendo una exposición de eso. Acá hay una ida y vuelta permanente entre la tragedia social o la tragedia pública y la personal o la privada. Eso está en una ida y vuelta permanente. No podemos escindir una de la otra. Y eso está muy vinculado a algo que ya he mencionado en las primeras clases y que lo recuerdo, que es la ideología imperante en aquellos años respecto de la vinculación entre el macrocosmos y el microcosmos. En tanto que uno se desacomoda, automáticamente desacomoda al otro y viceversa.
se produce el caos. Se me fue Álvaro, se me cayó. Se cayó. ¿Lo esperamos un ratito? ¿Te parece? Para que no se pierda. Pobre. Vamos a darle en ¿Será que entró a clases? No, porque él ya me había avisado que eran 2 clases que no iba a poder. Ah, A ver si me está escribiendo por... Me botó el Zoom, me dice. Dale, te esperamos. Sí, estoy viendo la hora porque yo voy para la página 3 de 7. Y se supone que tengo que terminar a las 10 con las 7 páginas. Soy muy habladora. No, no todavía. Ahí está. Yeah. Ah, se vuelve a quedar. No, evidentemente debe tener problemas. Bueno, ¿no regresa? le di a admitir, pero se volvió a caer. Voy a poner pausa en la grabación un minuto. Ujú. Yo tenía una pregunta. Ahí estoy retomando. Decime, me querías preguntar algo. Sí, Sí, cuando dices que las primeras características o sea, la primera característica que hay común en las dos obras es el error por una ira, ¿no? Por una ira de los sí, es padres. una de las tantas. Sí, Ya, esa aun ira cuando, paterna, a- a- perdóname, sí. quería preguntarte, aun cuando esa ira sea em, inducida, o sea, en el caso de Otelo, porque Otelo utiliza a Rodrigo, ¿no? Para que le hable a Brabantio Yago. Yago usa a perdón, Rodrigo. Sí. ajá, Está, perdón, sí te sigo. Yago, perdóname. Yago, No, no me hagas así. es que me confunde el nombre. Utiliza a Rodrigo y en verdad lo manipula para que, dile tú, hazle, y se larga, ¿no? Como tú Sí. dijiste, ¿no? Y sucede que se queda solo Rodrigo con Brabantio y esa ira empieza a surgir, aun Sí, cuando igual sea Yago desde inducida. atrás le va diciendo cosas también, nunca se muestra, no sé, de hecho hay un intercambio entre Yago y Brabantio en esa primera parte, de Brabantio le dice, ¿vos quién sos? ¿No? O sea, ¿tú quién eres? Y le dice, soy alguien que, no, porque está escondido, Mm, Yago está entre las sombras, está presente en esa escena. De todos modos es muy Pero eso es interesante lo que ambiguo está, porque le dice, no será, no es conveniente que me vean aquí, por eso me retiro, le dice eso claro, por ya. supuesto, pero Rodrigo igual se vuelvo a tu va. pregunta, digo, es interesante, en tanto sí es porque el padre es iracundo por sí mismo o si que esto que decís de que la ira es inducida. Más allá de las razones por las cuales, o mejor dicho, más allá del mecanismo que produce la ira del personaje, el personaje entra en ira. No es un personaje capaz, ninguno de los dos, capaz de decir, che, pará, me estoy pasando un poco de mambo, en definitiva es mi hija y no debería enojarme de este modo. ¿Me explico? En el caso de Lear, a ver, en Otelo, esto ya lo hemos hablado, Yago es por excelencia, es el villano por excelencia de Shakespeare, quizás el más villano de todos, o de los más interesantes por lo menos, pero además constituye esto que se conoce luego como personaje siniestro, o sea, es el que viene a ocupar ese rol, que es el que conduce la acción y el que conduce el curso trágico de los otros personajes. ¿Se entiende? A ver, para hacer una diferencia, así te lo clarifico mejor.
Romeo y Julieta es una obra muy problemática para analizar, en tanto si es tragedia o comedia, por qué aparece la tragedia en una estructura de comedia, etcétera. Ese es todo un tema que si querés otro Y si día es lo... historia de amor o es historia La de... historia de amor la historia de amor está. Ahora, ¿qué es lo que la constituye como tal? Bueno, en fin, es un material complejísimo, maravilloso, y me encanta. No nos vamos a poner a analizar eso ahora. Ahí está Álvaro queriendo entrar de nuevo. Pero digo, en el caso de Romeo y Julieta, el curso trágico de los personajes sí se produce de alguna manera por una cuestión del destino, ¿sí? O sea, no te perdiste nada, no te perdiste nada porque estuvimos charlando Marita tenía una duda, estamos hablando de esa duda ahora, así que yo no seguí Disculpa, avanzando con la lo que información, pasa no, es no que te acá preocupes. tengo el Zoom y aquí Sí, Tengo clase. está mi clase. claro, está yendo Está y mi viniendo. asistenta haciendo hasta las 8 en punto, pero tengo que tenerla ahí porque no sé, puede pasar algo. No sé, de maniático ahí están. Está, perfecto, te Sorry. entiendo. No, no te preocupes, no te preocupes. No, acá Marita me estaba haciendo eh, una pregunta interesante respecto de, yo estaba, lo último que había hablado era del carácter iracundo, la característica iracunda de estos padres, por un lado Brabantio y por otro lado Lear y todo lo que eso genera en el sistema de la obra, y ella me decía que si era lo mismo, porque en el caso de Brabantio, esa ira está inducida por un tercero que es Yago a través de Rodrigo como instrumento de su acción. Entonces estaba explicando, bueno, que Yago es un personaje siniestro. En el caso de Lear, entonces le decía, bueno, en el caso de Romeo y Julieta, para ver el tema del curso trágico, el personaje siniestro es el que signa el curso trágico del personaje trágico, justamente, es el que le traza ese destino. Eso es lo que vemos en Yago con mucha claridad. Para hacer una comparativa, en Romeo y Julieta, no. En Romeo y Julieta se produce una suerte de error, se produce un desencuentro entre personajes, una pelea que no debía ocurrir entre Mercucho, Teobaldo y Romeo, que hace que Romeo termine matando a Teobaldo, y ahí se produce el inicio trágico del curso trágico del personaje. Y de hecho el de Julieta arranca un ratito después. Entonces digo, los procedimientos son diferentes, no siempre es el mismo. Yendo al caso de estos dos padres, podríamos decir, bueno, que Lear es su propio verdugo de alguna manera, no necesita de un Yago, o sea, su propia testarudez, su propio amor propio, su propia egolatría, que son características que tiene este personaje, hacen que se coloque en una situación, digamos, muy complicada que lo termina llevando a la perdición. Por otra parte, algo que sí hay que tener muy en cuenta también es que es un elemento, el padre iracundo, que aparece en ambas obras, pero no podemos comparar, o mejor dicho, no podemos poner en el mismo rango a Brabantio y a Lear, en tanto uno es protagonista de obra y el otro no. El otro es un personaje que planta una semilla importantísima, porque luego va a ser tomada por Yago más adelante, cuando empieza a convencerlo a Otelo de que la mujer le es infiel, toma las palabras de Brabantio y se recuerda lo que dijo su padre, ¿no? O sea, toma esos dichos del padre, pero es un personaje que desaparece, su ausencia también es importante de tener en cuenta, ahora vamos a hablar un poquito de eso cuando hagamos la comparativa ya del acto 2, si llego con el tiempo, eh, pero Lear es el gran protagonista y Lear tiene otras características muy diferentes de las que tiene Brabantio, ¿sí? Eh, es mucho más anciano, Brabantio no es tan anciano, o por lo menos no se evidencia que sea un hombre tan anciano. Y por otra parte hay otro elemento que lo vamos a ver un poquito más adelante que tiene que ver con la locura también. Esa locura no es que aparece de golpe. Nos vamos a dar cuenta de que eso ya está gestándose desde el inicio. Lo último que yo había dicho antes de que te vote Zoom, Álvaro, es que lo que se instala entonces en estas primeras líneas es el caos. Se instala una idea de caos. Mientras Yago goza de producir, porque él es el gran productor del caos, y disfruta de esa producción, goza de esa producción de caos, Lear la padecerá. Lear también la produce, pero la padece. Ahí es interesante pensar en esta diferencia también. Y acá se presenta algo que para mí es interesante, para mí, puede que para ustedes no, pero para mí es interesante en estas obras,
que es también un elemento que para mí me resulta muy atractivo, que es el sentido de la redención. Hay algo de la redención que está dando vueltas todo el tiempo en estas obras, ¿no? O sea, la capacidad de redimirse, la posibilidad de los personajes de redimirse. Eso es algo que también, de alguna manera, se presenta en estas primeras acciones. Es tan brutal lo que producen tanto Lear como Yago en estos primeros actos, que también eso condiciona, o de alguna manera nos va a poner en alerta como espectadores, lectores, autores, escritores, actores, directores, respecto de si son personajes capaces o merecedores de la redención o no, y luego vamos a ver bastante más adelante cómo reaccionan estos personajes frente a la idea de la redención, que es algo que va a aparecer. Recordemos que estas 4 obras, insisto, Otelo, Lear, Macbeth, Hamlet, son obras que tienen un contenido filosófico y religioso muy importante, ¿sí? No nos podemos distraer de eso, porque si no, nos estamos perdiendo una parte importante de la trama y de lo que Shakespeare está contando y sobre qué elementos él estaba trabajando. Bien. Entonces, del mismo modo que les estaba comentando hace un rato, que lo que vemos en estas primeras líneas, en estos primeros lineamientos, en estos primeros trazos, como dije al principio del encuentro de hoy, mientras que en Otelo tenemos una obra que se presenta con una dinámica ligera, casi como de paso de comedia, podríamos decir, ¿no? O sea, casi que se produce en este juego de la confusión, lo que estábamos hablando con Marita mientras esperábamos a Álvaro, es esto de que Yago se esconde, ¿no? O sea, lo manda a Rodrigo a decirle a Brabantio lo que está pasando, pero él se mantiene en la oscuridad, luego dice, no, me conviene irme, ¿no? Y tenemos una simultaneidad de locaciones, inclusive, van de la casa de uno al otro y pasan de las calles de la casa de Brabantio a la taberna Sagitario, y de ahí se van al consejo. En Lear, en el acto 1, todo ocurre en el castillo de Lear, ¿no? O sea, una cosa como de lo inamovible. Por eso yo recomiendo, véanla si pueden, si no la vieron, y si quieren véanla de nuevo, si la vieron. La versión de Peter Brook de Lear, en ese sentido, es bien interesante, ¿no? Porque nos plantea justamente esa suerte de mundo medieval que ahora en la comparativa que yo les propongo en este seminario es interesante poder decodificar también. Que por un lado tenemos en Otelo esta suerte de mundo vibrante, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije en algún momento que no hay Chipre sin Venecia, ¿no? Creo que esto lo mencioné en algún momento. Entonces, este mundo vibrante veneciano, esta Venecia cosmopolita, juvenil, donde todo se mueve, donde en un solo acto tenemos un montón de unidades de acción y un montón de unidades de espacio, podríamos decir, donde se producen las distintas acciones, aparece como contrapunto flagrante de esta Britania, ni siquiera Britania antigua, medieval, anquilosada, atado a viejas preceptivas, ¿sí? Una suerte de reinado hipertradicional en contra de un estado más pragmático, que es el estado veneciano. Eso me parece también interesante que podamos tener en cuenta, porque nos está mostrando 2 universos prácticamente opuestos. Entonces, en los 2 primeros actos se echan los dados a la suerte. Bueno, acá es donde Shakespeare hace tira los dados y dice, bueno, a partir de ahora empezamos a jugar, ¿no? Como que tira las primeras fichas. Aparecen todos los personajes, se presentan todos los personajes, aparecen las hijas de Lear, aparecen sus yernos, aparece Desdémona, aparece Otelo, aparece Casio, aparece el Diu, aparecen los turcos, aparece todo lo que luego va a ir teniendo. Perdón, justo hay una sirena, no sé si me está... Tengo los bomberos muy cerca, eso es lo que pasa. Ya se va. Bueno, chicos, vamos. Ahí está. Qué cosa. Aparte, usted sabe que el camión es así chiquitito. Yo le digo Jay el camioncito, porque es así chiquitito, pero es un ruido tremendo. Bien.
Pero a pesar de la sirena se te escucha muy bien, o sea, Ah, está sí. fuerte, pero Ah, bueno, bueno. No, yo pensé que tu no se me voz ocupa escuchaba. el primer plano, tu voz Listo. ocupa el primer plano. Gracias. Gracias por darme ese dato, porque yo siempre tengo la fantasía de que me tapa y que no se me escucha nada. Buenísimo. Entonces sigo. Lo que digo es, se echan los dados. Tenemos todos los personajes, todas las situaciones que luego van a ir cobrando mayor o menor importancia, que se van a ir desarrollando de mejor o peor manera, porque Shakespeare era falible, a pesar de su extraordinaria capacidad de escritura, de producción. Hay cosas que decís, ¿qué quisiste decir acá? ¿Por qué estás metiéndose datos y después no lo volvés a retomar? ¿No? O sea, siempre nos vamos a encontrar con esas cositas en las obras de Willy, pero a pesar de esos pequeños errores que podemos encontrar, incongruencias, tempos espaciales, etcétera, se constituye en estos primeros actos ese macrosistema, y de ese macrosistema no nos vamos a volver a mover. Y esto es muy interesante. Ahora, eso no significa que sean obras estáticas, todo lo contrario. Lo que sí es bien claro el sistema. Esto es lo que me importa mucho que nos quede claro hoy. Y otro dato que no es menor y que tiene que ver con esto de lo filosófico, sobre todo con la religiosidad, y un tema que a mí también en lo personal me interesa mucho, son los personajes femeninos. Justamente Shakespeare es justamente la diferencia entre una obra y otra respecto de lo erótico, ¿sí? Mientras que en Otelo tenemos en todo el acto 1 una suerte de exposición del erotismo desde la animalidad en boca de Yago, y donde tenemos a una mujer como objeto del deseo, que eso lo vamos a ver también un poquito más adelante, que es Desdémona. En Lear eso directamente no aparece. Es más, cuando aparezca, podríamos decir, cierta aproximación al erotismo sobre el final de obra, en Lear estoy hablando, en función de esta suerte de seducción que hace Edmundo entre las dos hermanas malas, casi que queda forzado, ¿no? Como que no hay ahí una cosa que uno diga, uff, esta escena me calienta, ¿no? Entonces, ves la escena de seducción de Lady Anna y Ricardo III, y esta escena calienta. Lo escuchás a Yago contar, de tirar imágenes, y bueno, son imágenes que calientan. Uno puede decir si lo puede confesar o no, pero eso está, digamos, está ahí instalado. En Lear no, prácticamente estamos frente a un mundo ascético, casi como monástico, ¿se entiende? Cordelia se nos presenta de ese modo, es un personaje casi virginal, ¿sí? Casi como una Madonna renacentista, mientras tenemos por un lado, perdón, una Madonna renacentista en el caso de Desdémona. O sea, tenemos un personaje que lo podemos equiparar con la primavera de Botticelli, ¿no? Exuberante, bella, deseable. En el caso de Cordelia, no, tenemos un personaje que es casi una monja de clausura, ¿sí? En el acto 2 de Otelo, o mejor dicho, el acto 2 de Otelo, lo voy a decir medio, me voy a poner en poeta, en poetisa. El acto 2 de Otelo nos da la bienvenida con una tormenta y un cambio de locación. Pasamos de Venecia a Chipre. Esa tormenta en Lear también va a estar, pero recién va a aparecer en el acto 3. El recurso de la tormenta como símbolo, como elemento simbólico, está presente en los distintos dramaturgos de la época. No es algo propio de Shakespeare, no es algo exclusivo de Shakespeare, ¿sí? Fue tomado y ha sido tomado por otros autores de la época, eh, y por Shakespeare mismo a lo largo de toda su obra, ¿no? Yo creo que en Lear es quizás donde toma mayor expresión simbólica, y luego alcanza la excelencia en obras como Pericles y por supuesto La Tempestad, ¿no? O sea, que ya arranca con La Tempestad, arranca con esta tormenta. Como les decía, hay un cambio de locación. En Otelo tenemos un cambio de locación, en el acto 2. Es tan profundo ese cambio, por eso decía, no hay Chipre sin Venecia, pero es tan interesante esta diferencia entre esa Venecia, como les decía recién, cosmopolita, vibrante, donde pasa todo, ¿no? Como la gran manzana, podríamos decir, de aquellos años, a esta Chipre, que ¿cómo la podríamos escribir? Chipre es un lugar, es un campamento militar.
esto ya lo hemos hablado. Digo, es tan radical esa diferencia, es tan brutal ese cambio, que se constituyen como antítesis, ¿no? Una es antítesis de la otra. No pueden existir por separado, pero justamente porque ya nos mostró a una, digo, como recurso, ahora estoy volviendo a lo del procedimiento, Shakespeare nos muestra Venecia, nos muestra la vida de Venecia para después meternos, casi así, a empujones, en la vida chipriota, que es otra, mucho más austera, podríamos decir, mucho más salvaje. Y es interesante porque es casi como un lugar desierto, uno tiene esa sensación, ¿no? Cuando lee la obra, es casi como un lugar que no hay entretenimientos, no hay nada. Y es interesante ver cómo Yago empieza a constituir una suerte de nuevo orden que le pertenece. Se constituye como verdadero Dios, de alguna manera. Por supuesto que este nuevo orden que constituye Yago en Chipre, como hablamos hace un rato, colisiona con el orden cosmogónico, ¿sí? Conforme a la ideología de la época, y eso es lo que hace que se produzca la tragedia también, ¿verdad? Pero es interesante pensar en esta cuestión. Entonces acá, en este acto 2, en Otelo, el caos se naturaliza. Eso también es un dato interesante de tener en cuenta. El caos se naturaliza. Yago produce el caos. Y ese caos genera discordia, genera incomodidad, inconformidad, inclusive en el personaje de Otelo, por ejemplo. Pero dado que Yago es el dueño de ese nuevo orden o de este nuevo mundo, diferente del veneciano, cada restitución, cada recomposición, entre comillas, de orden, se produce dentro del orden de Yago. No, a ver, para ponerlo en términos más sencillos. Yago produce una situación donde logra emborrachar a Casio, o que Casio se emborrache, para que termine generándose una pelea, donde termina Montano herido, etcétera, etcétera, y eso provoca que Otelo se hinche las pelotas y lo destituya. Ahora, nadie pone en cuestionamiento ese caos que pone en funcionamiento Yago. ¿Se entiende? Sino que dentro de ese caos que él ya produjo, Otelo le cree, es más, le pregunta a él qué pasó, Yago le miente o dibuja las acciones, y el nuevo orden que sería en este caso la destitución de Casio para que todo pase a un mejor o llegue a un mejor puerto, en realidad es un error. Ahora sobre el final de la clase vamos a hablar un poquito más en profundidad de esto. En todo este acto 2 de Otelo se alude a a cuestiones planetarias, al curso de la luna que enloquece a las personas, a los seres humanos. Se habla de, se tocan, se habla de las clavijas, que hay que ajustar esto con relación a la teoría de la música de las esferas, que ya lo expliqué en otra de nuestros encuentros. En fin, hay un orden de las cosas que se encuentra completamente alterado. Eso es lo que se cuenta. Esto es interesante porque implica un choque de sistemas. Yo pienso, y esto es muy personal, me hago cargo, dice Laura Silva, yo creo que Yago es quizás el más hamletiano de los villanos de Shakespeare. En tanto inteligencia, en tanto capacidad de discernir. Sin embargo, el espejo de Yago, el otro villano que vamos a encontrar, es Edmundo. Fíjense que los dos funcionan de manera bastante similar y van casi teniendo un curso casi idéntico. Se presentan en el acto 1 y es en el acto 2 cuando empiezan a desarrollar la trama de su villanía, digamos, ¿no? Donde empiezan a desarrollar esa mentira o esa suerte de
juegos de engaños que producen todo lo que viene después. Y algo que los unifica a los dos personajes, Yago y Edmundo, es que ninguno de los dos cree ni en el curso de la luna como capaz de modificar la conducta del hombre, ni en la música de las esferas. Lo dicen, yo no creo en esto, creo en el pragmatismo. Los dos personajes dicen prácticamente lo mismo. Son descreídos, no creen en la magia. Son casi en antítesis de Macbeth en ese sentido, ¿no? O sea, hay algo como de un pragmatismo casi cruel, ni siquiera casi, cruel, porque es en base a eso que producen todo lo que producen, en función de esa característica que tienen. Si hacemos la comparativa con Hamlet, recién yo dije es el más Hamlet desde mi punto de vista, Yago es el más hamletiano de los villanos, lo que lo diferencia a Yago de Hamlet es justamente esto, ¿no? Esto de la no creencia. Yago no cree en Dios, está claro que no cree en Dios, lo dice. De un modo u otro lo dice permanentemente. Hamlet tiene dudas. Hamlet no sabe muy bien en qué cree. Se le complica. Que está la exposición, siempre lo digo, ¿no? En el famoso monólogo de él, ahora estoy solo. Entonces tenemos un acto 2 en Otelo donde tormenta, cambio de locación. Acto 2 de Lear, sí tenemos un cambio de locación. Y no es menor este cambio de locación, no es que de casualidad aparecieron en otro lado. Mientras que el acto 1 se produce en el castillo de Lear, el acto 2 se produce en el castillo de Gloucester, que es el otro padre erróneo. No es un padre iracundo, pero sí es un padre erróneo. Es un padre que comete errores serios, graves. Y ahí nos encontramos en Lear, en el castillo de Gloucester, con este nuevo mundo, hablando en términos comparativos entre una obra y la otra, sería como la Chipre de Yago, es este castillo, este Gloucester, donde Edmundo, como villano de la obra, como personaje siniestro de la obra, empieza a manejarse a sus anchas. Y logra convencer a su padre que su hermano, que Edgardo, está conspirando contra su vida. Entonces, del mismo modo, comparativamente, insisto con lo comparativo, del mismo modo que Yago logra destruir, corromper, desmoronar, deshacer, romper la confianza y el cariño o el amor que Otelo siente por Casio, Edmundo logra lo propio entre su papá, entre Gloucester, y su hermano Edgardo. El procedimiento es el mismo. El procedimiento. La acción, obviamente, es diferente. Los contextos son diferentes, pero nos estamos encontrando con el mismo procedimiento. Uno podría decir, hay una frase hermosa de Otelo en ese momento en el que Yago está haciendo su primera gran acción, que es destruir la confianza de Otelo, la confianza que Otelo tiene en Casio, que es que cuando lo emborracha y después viene Otelo y Otelo lo degrada y lo destituye en realidad, Casio habla de su reputación, dice mi reputación, y lo repite, ¿no? Entonces, Yago le dice, ¿de qué hablas? Y lo que le responde, si mal no recuerdo, es algo así como que acabo de perder o he perdido la parte inmortal de mi ser. Fíjense qué interesante. ¿Qué es la parte? Si yo les digo a ustedes ahora en este momento, ¿cuál es la parte inmortal de tu ser? ¿No? ¿Dónde está la inmortalidad del ser? El alma. El alma, el pensamiento,
qué sé yo, cada uno con su ideología. En el alma o en el pensamiento o en la ideología, perdón, de Casio, la parte inmortal de su ser es su reputación. ¿Qué significa la reputación? La dignidad. Pierde su dignidad. Si hacemos la comparativa con Edmundo y Edgardo, la relación entre los hermanos, Edmundo destruye esa confianza que Gloucester sentía por su hijo, y es interesante ver en tanto procedimiento, ¿no?, cómo en las dos obras se produce ese divorcio, esa ruptura entre estos personajes tan queridos, en un caso padre e hijo y en el otro mejores amigos, persona de confianza, ¿no?, la persona a quien él le confiaba inclusive los recados, estoy hablando de Otelo, los recados que le mandaba a Desdémona, y ya no se vuelven a encontrar. En Otelo simplemente lo que sucede es que Otelo lo ve a Casio, se lo cruza en algunos momentos, pero no vuelve a interactuar con él. Sin embargo, Shakespeare entre una obra y la otra sube un poquito la apuesta, ¿no? O sea, porque mientras que en Otelo dice, bueno, listo, te mandaste el cagadón del siglo, Casio, la verdad que siento pena por vos, ¿no? O sea, es bastante despectivo, le dice, bueno, a partir de ahora ya no vas a ser mi hombre de confianza y te saco del puesto. Gloucester, cuando Edmundo hace la parodia muy shagiana, podríamos decir, de disfrazar la pelea que tuvo con su hermano, donde su hermano lo hiere, lo cual es toda una puesta en escena que él hace, pero digo, es muy shagiano el personaje. Gloucester decide condenar a muerte a su hijo. Miren a dónde escala Shakespeare entre una obra y otra, ¿no? Eso también es interesante, porque también nos habla del mundo en el cual nos está introduciendo. Uno tiene la sensación de que Lear es una obra que duele. Otelo es una obra que duele. El final de Otelo a mí personalmente me duele. Yo cuando leo la escena de Otelo asesinando a Desdémona, la padezco, honestamente, me genera mucha conmoción. Lear me conmueve todo el tiempo. Es como que todo está mal desde el principio. Todo es muy doloroso en Lear, todo el tiempo. Es más, Lear Es como muy persona... injusto. Claro, es que hay un sentido de la ruptura, de la corrupción, en tanto estamos hablando de cuerpos que se corrompen, ¿no? Pudrición, en ese sentido, que es muy poderoso. Es muy poderoso. Entonces, el sentido de injusticia, el sentido de caos, desazón y profunda angustia que nos cuenta Lear, creo que excede todas las obras de Shakespeare. Por eso es una de las obras menos puestas. Es una de las que menos se representa y de las que menos se tradujo. Hay muy pocas traducciones del Lear. Entonces podríamos intuir que esta frase de la muerte, cuando Casio dice he perdido la parte inmortal de mi ser, que se nos presenta como una frase de corte simbólica, en Lear cobra encarnadura. ¿Se entiende? O sea, todo esto que en Otelo está en un plano de lo simbólico, en Lear, que es muy simbólica también, es mucho más brutal. Creo que eso es lo que duele de Lear, que cobra una gran encarnadura. De hecho, Lear como personaje, esto quería decir, todo el tiempo alude, todas las referencias que hace respecto de lo que siente, de lo que piensa, de lo que le da bronca, de lo que desea, etcétera, siempre lo emparenta con cuestiones físicas vinculadas con el dolor físico y con el padecimiento físico. Son personajes que sienten dolor físico y espiritual e intelectual.
Y llega Gloucester, perdón, y llega Lear al castillo de Gloucester. Y a diferencia de Otelo, cuando llega a Chipre no es bienvenido. Ahí, gran diferencia, ¿no? Gran espejo en oposición. Mientras que la llegada del moro a Chipre es celebrada, la llegada de Lear al castillo de Gloucester no solo no es celebrada, sino que no se le permite entrar. Y ahí tienen el enfrentamiento con las hijas, donde las hijas finalmente lo expulsan. Yo no podría decir que, yo pensaba hoy, ¿no? Mientras estaba preparando la clase, digo, claro, daría la sensación de que mientras que en Otelo como personaje, el moro, es absorbido, o es, sí, absorbida sería la mejor palabra, por este nuevo mundo de Yago, Lear es expulsado. Eso es interesante, porque ahí me parece algo bien diferente. Mientras que Yago lo trae a esa suerte de útero, que anuncia en el acto 1, Lear es expulsado. No se le permite entrar directamente. Entonces podemos decir que es interesante esto también, pensarlo como espejo entre obras. El acto 2 de Otelo empieza con una tormenta y el acto 2 de Lear termina con una tormenta. Otelo sobrevive a una tempestad. Llega y cuando pisa tierra, una tempestad en mar, en alta mar, y cuando pisa tierra podríamos decir que es, como dije recién, es absorbido por el mundo de Yago e ingresa en lo que simbólicamente podemos considerar su tormenta interna, ese padecimiento que empieza por goteo a producir Yago en este personaje, en el personaje de Otelo. Lear sufre la tormenta interna para luego ser expulsado a la tormenta real, a vagar por los bosques a la intemperie. Eso me parece que es interesante de pensar, de tener en cuenta. Y tener en cuenta además que ninguno de los dos va a sobrevivir a la tormenta. Ni Otelo ni Lear. Entonces hay algo interesante, acá hay un tema que aparece en las dos obras de manera más poderosa quizás en Lear, pero que en Otelo está muy presente, que es la expulsión. Esta cosa de la expulsión, de la enajenación, del viaje, ¿no? Un viaje de ida, un viaje móvil, donde el personaje pasa de un estadio a otro muy diferentes. Y uno puede decir, bueno, fíjense, me estoy acordando ahora, viendo lo que me acabo de acordar. Desdémona, en el acto 1, cuando le dice, cuando defiende su amor y su matrimonio el matrimonio que ya se produjo, el casamiento, que ya se produjo con Otelo, habla de la violencia de sus actos y la tormenta de su corazón. O sea, también se presenta acá el símbolo de la tormenta en ella, ¿no? Como anunciando esto que se va a producir luego. Entonces el tratamiento de lo simbólico que hace Shakespeare en estas obras es extraordinario. Extraordinario para aquellos años también, insisto, la tormenta se usaba, no la inventó Shakespeare. Ahora, como la usa Shakespeare, no la usó nadie más. Esa cosa de perder el espacio propio, ¿no? Irse de casa, a Desdémona le cuesta la vida. Y a Cordelia que la echen de su casa también, porque a ella la echan, no tenés que ir. Y el Lear él mismo termina siendo expulsado. Él lo expulsa a Kent al principio de obra, luego la expulsa a Cordelia y luego es expulsado él. Y de tener 100 hombres, termina a solas con su bufón. Y los que también terminan exiliados, expulsados y en la intemperie son los fieles a Lear. Kent, que fue expulsado por Lear, así todo le sigue siendo fiel y lo acompaña. Y el otro gran inocente de la obra, que es Edgardo, que al enterarse de que su padre lo ha condenado a muerte, se ve obligado
a vagar también bajo la intemperie, construyendo este personaje extraordinario, que es un personaje imaginario, en realidad, que es el personaje de el pobre Tom, o Tom pobre, o según la traducción, como sea que lo pongan los traductores. Entonces, es muy interesante de pensar porque Edgardo, como personaje propio, tiene muy poca permanencia a lo largo de la obra. Aparece un poquito en el acto 1, un poquito en el acto, sí, en el acto 2, perdón, aparece un poquito y después vuelve a aparecer al final. Durante toda la obra es el pobre Tom, que es un personaje que le está construyendo. Acá aparece nuevamente el recurso de lo metateatral, ¿no? Acá es donde yo decía, cobra encarnadura, ¿no? La muerte, esto que dice Casio, ¿no? O sea, he perdido la parte inmortal de mi ser, cobra encarnadura en Lear. Y cobra encarnadura en Edgardo, personalmente, en el caso de Edgardo, que él se hace cargo de esa muerte. Es casi hay una alusión, de hecho hay una alusión en la obra, la de Fénix, ¿no? Es como que él tiene que resurgir de sus propias cenizas y producir otra cosa, para no morir. Y los personajes se desnudan, de manera literal. Por eso duelen. Y para concluir, me parece que hay algo que es muy inquietante, por lo menos en Otelo, que mientras que en Lear tenemos esto de manera brutal, ¿no? O sea, los personajes salen a la intemperie, se encuentran en situación de pobreza, se desnudan, pasan frío, pasan hambre, todo ese caos en Otelo también está, pero lo doloroso de Otelo, o lo inquietante de Otelo, es que los personajes no registran que están en ese lugar, en esa intemperie, hasta el final de la obra. Por eso hablamos de un nuevo orden. Hay un nuevo orden que plantea Yago y todo el mundo le cree a Yago. Por eso pasa lo que pasa. Y eso es lo que más duele, esto lo hemos hablado en el transcurso del descriptivo, ¿no? O sea, la cantidad de frases que tenemos o de textos de la obra donde decimos, bueno, pero eh, como que Shakespeare juega con esto, ¿no? Juega histeriquea con esto de te tira la frase justa por la cual el personaje podría salirse de la situación, correrse del peligro. Está ahí, ¿no? Como que parece que lo ve. Cuando Telo le dice, me parece que la estás difamando a ella, ojo que si la difamas a ella para lastimarme a mí, vas a terminar mal. Y vos decís, es lo que está haciendo. La está difamando a ella para lastimarte a vos. Y te estás pudiendo dar cuenta y al mismo tiempo no. En Lear es muy diferente el procedimiento en ese sentido. Ya en el acto 2 todo se devela. Ya Lear se da cuenta de que sus hijas son dos hijas de puta, que lo van a dejar en bolas. Lo único que queda de lado, no es menor, es la intriga de Edmundo, que se devela recién al final. Entonces ahí tenemos sí el espejo entre estos dos padres y el tema de la ceguera, la vamos a ver la clase que viene, ¿no? De qué habla Shakespeare cuando nos habla de la ceguera de Gloucester. Estoy queriendo ver si me quedó algo más. Que Otelo también es un ciego. Es que es interesante esto, ¿no? Bueno, después vamos a ver la clase que viene, vamos a hablar un poquito del personaje del bufón, porque la verdad que hoy ya no me va a dar tiempo, lo tenía anotado, pero ya no me va a dar tiempo porque nos quedan 10 minutos nada más. También qué significa, ¿no? Y la ceguera, claro,
Otelo es un ciego, porque no ve, porque no puede ver lo que está pasando, y si lo ve no lo puede procesar, daría esa sensación, y Gloucester queda ciego de verdad, pero Lear también se ensegueció antes. Digamos, hay un tema ahí con la mirada del otro, con la ceguera, que luego Shakespeare lo pone de manera ultra simbólica en Lear, que me parece que es muy interesante de tener en cuenta. Son obras que están trabajadas, para mí son, ¿cómo decirlo? No voy a decir que son perfectas porque no lo son, pero están casi al borde de la perfección, ¿no? Uno dice, bueno, pero pará, no, casi no hay error, dramatúrgicamente hablando, en construcción de personaje. Así como Hamlet es súper errónea, tiene un montón de errores tremendos, de procedimiento, de escritura, estas obras da la sensación de que Shakespeare las pensó más, ¿no? O las transitó desde otro lugar. Son más profundas, podríamos decir. Hablo de procedimiento, ¿no? De temática. Miren, si no podemos hablar de profundidad en Hamlet, estamos al horno. O sea, es una de las obras más profundas de Shakespeare en tanto temática, pero en cuanto a procedimiento, ¿no? Con la construcción de la trama, son mucho más sólidas estas obras, Otelo, Lear, y llega en el periodo trágico, que es al que pertenecen estas obras, llega a su mayor expresión de perfección de escritura con Antonio y Cleopatra, que es la última del periodo de las tragedias. ¿Se acuerdan? Yo les comenté, arranca con Julio César, que la escribe antes que Hamlet, y termina con Antonio y Cleopatra, y eso siempre me resulta muy intrigante también, ¿no? Porque ahí hay un personaje que se repite. Hay un curso de 14 años entre una obra, más o menos, pasan unos 14, 15 años entre el asesinato de César y la muerte de Antonio, y ese personaje aparece en las dos obras. Entonces es un lindo tránsito para un actor poder trabajar esos dos momentos de Marco Antonio, ¿no? Y es interesante que arranque y cierre con obras, las llamadas tragedias romanas, ¿no? Hay otras, también está Coriolano, etcétera, pero digo, me parece interesante y siempre un dato intrigante para tener en cuenta. Preguntas, dudas, acotaciones, enojos. No me gustó nada todo lo que dijiste. No vengo más. Me queda una duda, no sé Dale. si fue de percepción, cuando dices que Gloucester, no sé si te lo escuché o si lo escuché y yo estoy mal, no sé, pero te lo pregunto. Me dijiste que Gloucester quiere por igual a sus hijos. No, no sé si lo dijiste así, pero yo siento que no, porque Gloucester reniega, me parece, de Edmundo en el primer acto. O sea, dice algo así como que este me avergüenza por ser, o sea, tantas veces me ha avergonzado, pero el otro no, ¿no? El otro lo concebimos, no, no sé si estoy mal, ¿no? Con amor y algo así. Sí, Entonces siento que hay una diferencia, ¿no? De sentimientos entre los dos hijos. Entonces, siempre también me pareció raro eso, ¿no? Que de pronto le crea rápidamente a Edmundo lo que viene a contarle porque más bien no lo tiene en gracia, creo yo, o no sé si la versión que he leído. no, él habla de la vergüenza, dice que la crianza estuvo siempre a su cargo, que se ha avergonzado tan a menudo de reconocerlo que ya se acostumbró, ¿no? Como está acostumbrado a avergonzarse por tener que reconocerlo. Kent le dice, no te entiendo, no entiendo qué me estás diciendo, a lo cual Gloucester aclara, dice, la madre de este joven sí entendía. Abombó su barriga y antes tuvo señor hijo en la cuna que marido en el lecho, ¿no? O sea, está de alguna manera abominando del acto que llevó adelante la madre, ¿no? Como que Ujú. daría la sensación de que se embarazó a sabiendas de que podía quedar embarazada, como que no se cuidó a propósito Ajá. como para mantenerlo atrapado. Dice, pero tengo otro hijo, mayor, legítimo y algo mayor que este, no más querido. Yo me agarro de ese texto. Uno dice, no es que lo quiero más que a este. Sin embargo, no más querido que este.
Y aunque este bribón, y ahí está hablando del bastardo, viniera al Ujú. mundo de manera imprevista antes de ser llamado, su madre era hermosa y a fe mía, que holgamos con placer al procrearlo. El bastardo debe ser pues reconocido. Entonces es bastante intrincado el texto, bastante enigmático, Por decirlo, por ¿no? decir algo, por ser piadosos con Shakespeare. Es bastante intrincado, pero de alguna manera sí, yo lo he leído muchísimas veces porque siempre se me generaba esa duda. Yo no, claro, lo que el tipo está diciendo es sí, es un bastardo, reconocer un bastardo no está bueno, la madre me engañó, pero la verdad que la pasé bomba mientras estuve con la madre, y tengo otro que es legítimo y no por ser legítimo lo quiero más, ese no menos querido, ¿no? Entonces hay algo ahí como de paridad entre sus hijos. eh, ¿Y qué es lo que nos da la pauta de por qué le cree después? Pues si no, porque si él realmente no lo quisiese Edmundo, si no tuviese cariño, si no tuviese deferencia por este bastardo, ¿por qué le creería? ¿Por qué le daría el espacio que le da? ¿Me explico? Entonces hay algo que se justifica del personaje en estas primeras líneas. ¿Se entiende, Álvaro? ¿Te Sí, clarifiqué la sí, duda? sí. Sigue preguntando. No, no, sí, lo que veía es que tenía que una versión en inglés que Ken le dice, I cannot conceive, ¿no? O sea, no concibo, dice No él, concibo. hay Ujú. algo, no concibo, dice, y habla de concebir. Bueno, ya, Willy De tenía los sus... juegos de palabras, claro, no ah, concibo la concepción, ¿no? O sea, hay un juego de, aparte del tema de la concepción es interesante, mira, acá me traes un tema que a mí me interesa mucho, que es justamente todo lo simbólico que plantea Willy en sus textos que son extraordinarios, y en estas obras el tema de la concepción está muy presente, también en Otelo. ¿Se acuerdan que hay un texto de Yago cuando él dice que habla del útero? Esperen que lo tengo, porque lo tengo anotado. Ese texto me parece extraordinario. Bánqueme 2 minutos, menos de 2 minutos, 10 segundos. Tarán, tarán, a ver, dame el tararán. párrafo, párrafo 87, Sí, dice. ya. Iba a No, buscar, párrafo 87. no, para que no sé dónde mierda puse el cuaderno. Ah, acá lo tengo. Tengo 8000 cuadernos diferentes con distintas cosas. No, Yago dice en un momento algo que a mí me parece extraordinario, y me lo anoté aparte, justamente por eso. Lo dice al principio de obra, en el acto 1. Dice, hay muchos acontecimientos en el útero del tiempo que saldrán a la luz. Entonces, esta cuestión del útero, de lo uterino, de la concepción, de estos personajes virginales, deseados pero virginales, ¿no? O sea, o no deseados. Digo, es interesante esta idea también de lo femenino que se presenta y de estas mujeres que conciben a estos hombres. Hago la comparativa también con Hamlet, ¿no? O sea, si pensamos voy a sacar ya los lentes porque me están molestando mucho, si pensamos ya, no sé, en también la concepción de Hamlet hijo, ¿no? Por su madre Gertrudis, digo, es interesante, son temas que realmente son muy interesantes para hacer todo tipo, por eso se ha escrito tanto sobre Shakespeare y se sigue escribiendo, Sí. A porque propósito, da, me salgo un ratito, voy a ver esto. ¿Lo has visto? no, no la vi. Es, hay un elencote y por eso dije Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Alexander Skarsgård. Parece que es la versión en la que se basa Hamlet, porque es Hamlet en El hombre vikingo. del norte, claro, de Es Northman. Hamlet en vikingo. Bueno, Es después lo mismo. contame. ¿Vos tenés ahí donde acabas de poner el DVD, tenés las completas de Shakespeare? Esas son las Sí, completas de la traducción de sí, Estrella Marín. sí. Yo tengo exactamente la Sí. misma edición. Ah, yo tenía antes Aguilar uno, en uno las tenía todas en papel Biblia. Sí. Y una chica me lo pidió prestado y yo de galán se lo di y ya nunca más volvió. Y esto vino una feria de libro a Lima y, Sí. hace la mar de años. Y trajeron primero el 2 y yo, pero mi hermano me dijo, cómpralo, cómpralo, después va a venir el uno y cómpralo. Y ahí me hizo comprar el 2.
Y a los 15 días llegó el uno, así que ahí están siempre como Debe referencias, ser, lo tratando debes ahí. haber comprado en el mismo tiempo que yo acá, porque acá fue igual. Primero salió el 2 y después el uno. Ah, y Igual fue muy ahí gracioso, están, porque a mí me los regaló mi hijo. En realidad viene un día y me trae el 2. Mi hijo tenía 12 años en ese momento. Y resulta que los libros, no sé por qué, lo compró, bueno, sí, sé por qué, porque es un modo que acá es bastante común, que no solo, acá puedes comprar libros en las librerías, pero también en los kioscos de diarios, ¿viste? En los kioscos ya, callejeros de sí, acá diarios. también. Ahí también, perfecto. Entonces, él fue y compró el 2, me lo trajo. Y yo me entero que había salido el uno y no me lo traía. Entonces me fui yo al kiosco de diarios, ¿viste? Dije, voy a buscar el uno porque me voy a quedar sin el material. Entonces le digo al kiosquero, hola, ¿qué tal? Mira, mi hijo, y me causó mucha gracia porque saca el libro con una planilla que decía pibe. O sea, ni siquiera tenía pibe, ¿no? Es decir, chivolo, 2 pesos, tal fecha, 1 peso con 50, tal fecha, como que él iba con lo que le quedaba y le Claro. iba pagando. Mi amor, me mató de amor. Y así que bueno, lo terminé de pagar yo, le dije, no le digas que lo terminé de pagar yo, pero le voy a decir que pase por acá y en todo caso decís, no, te lo doy, qué sé yo, y se lo das para que me lo traiga. Ajá. Entonces él nunca supo que se lo terminé de pagar yo. Maravilloso. Y aquí está el Shakespeare por escritores. O Ah, sea, todo sí, es Shakespeare. Acá está el Shakespeare por escritores, pero hay más por acá. Acá hay otro poco y por acá arriba hay otro poco. Pero los fui consiguiendo, como tú dices, de a pocos de a porque, poco, sí. no sé, pero tengo lo más, ¿no? Digamos. Así que si necesitas cuando vengas a Lima, ya sabes. Dale. Bueno, y otra, o sea, volviendo al tema Lear, Ujú. para terminar, yo, ¿no? Yo le, a mí me genera rechazo, Lear, ¿no? O sea, Ajá. no me, No te atrae. no solo no me atrae, sino que siempre, ese dolor del que hablas, ¿no? Esa incomodidad en un ser humano normal, o sea, decir, oye, ¿no? O sea, acá está pasando algo muy malo, ¿no? O sea, Ujú. pero creo que hay una cosa para mí bien interesante, que es, se manejan dos tipos de situación negativa, pero muy fuertes en el sentido de que Edmundo lleva la obra hacia un mal, hacia un desencadenante trágico de manera consciente y Lear sus actos lo llevan de manera inconsciente. O sea, es la fusión de la cosa negativa, ¿no? O sea, porque Absolutamente. en Otelo no hay la cosa inconsciente, o sea, Yago la lleva consciente, ¿eh? Y claro, hace caer y pisar el palito, pero en Lear es tremendo porque la, es pérfido, Edmundo, es pérfido, o sea, él va llevando, Ujú. pero Lear lo hace de manera inconsciente, ¿no? O sea, hay conciencia e inconsciencia para el devenir desastroso de los hechos, para la muerte Absolutamente. que supongo que ya lo hablaremos, que las dos mueren, ¿no? La muerte de Cordelia y la muerte de Desdémona son de personas inocentes y que mueren en su ley, y bueno, ya conversaremos, Sí, supongo, de eso. vamos a hablar un montón de esas dos Pero eso muertes y de ¿no? Y en estas el dos caso de chicas. Cordelia es súper, súper fuerte, ¿no? Súper. También Desdémona, pero digo, ¿no? Acá se juntan como estas dos cosas. Eso quería comentarte, ¿no? Porque, ves, ahorita mismo que te lo cuento me sobrepasa, ¿no? O sea, es Sí, sí, como sí. muy, Igual uff, yo te voy a contar algo. A mí Lear es una obra, digo, para que no te sientas mal por esto ni nada, todo lo contrario. A mí Lear es una obra que me duele, honestamente. Entonces, como me duele, no es de las que más estudio. Tengo que ser honesta. La estudio, pero digamos, si le puedo sacar, como decimos acá, el culo a la jeringa, se lo saco. O sea, prefiero meterme con Macbeth, prefiero meterme con Hamlet, con Romeo y Julieta, que son tremendas también. Pero hay algo en Lear que realmente constituye una suerte de desgarro. Entonces, cuando veas las clases, o sea, yo hablo en un momento del desgarro del mundo. Se produce algo donde el mundo se desgarran los corazones, es el desgarro por sí mismo.
Y eso es bastante insoportable para el ser humano. Es como que Shakespeare se metió ahí en un lugar muy inhóspito para nosotros, ¿no? O sea, para cualquier persona, como un lugar muy realmente que produce rechazo. A mí me habían ofrecido dirigir Lear, yo la verdad que no me atrevo. No, es una Mm. obra que no me atrevo a dirigir. Quizás algún día me Y, atreva, pero en este y momento es, yo no me atrevería. y es 8:17 entro a clase, ya. Ya, Entonces, sí, ya me dijeron 10 minutos. Entonces, pero hay una cosa, ¿no? Yo cuando leo Lear también me encuentro con, o sea, otra vez la duplicidad, ¿no? A mí no me gustan las dicotomías porque siempre generan ruptura. ujú, Me gusta la polaridad, que es lo que busca el equilibrio, exacto. ¿no? O sea, yo lo enseño así en mis clases. Me gusta la polaridad, que es la que dice hombre-mujer y estamos aquí en el medio. La dicotomía es eres hombre-mujer y tú eres diferente a mí y ya. Entonces, pero en Lear no se me produce una polaridad, o sea, no siento, perdón, una polaridad, sino una dicotomía. Por un lado, siento a un tipo obstinado, terco, dueño de sus actos, pero la prosa, o sea, hablo del verbo, en lo que va diciendo, en algunos momentos me genera mucha capacidad de perdón y de ternura. Exacto. Eso también. Y eso duele porque tú no dices, va, ya, ¿no? Que se joda. O sea, él te tiene la culpa. Pero va diciendo una serie de cosas que tú, o Bueno, sea, comienzas a acordate que decir, dije, empecé la clase hablando, o una de las primeras cosas que dije, hablé del sentido de la redención. Eso exacto, es tremendo. En el caso de eso. Liar es tremendo, es tremendo, Exacto. es Entonces, tremendo. eso es lo que te mata, porque bueno fuera que este tipo elige mal y muere en su ley y No, pero hay momentos en que dice cosas que tú dices, Dios mío, o sea, lo abrazas, Sí, lo sí. abrazas. Pero bueno, supongo que hablaremos de la redención Pero más por supuesto, luego. claro que Vamos sí, a esto hablar. recién empieza. Nos Yo, quedan unos Lau, cuantos encuentros. yo me tengo que una, ir a lavar la cara. Escúchame, Álvaro, después mandame por favor, viste que yo te mandé un mensaje, mandame Sí, sí, tus sí, sí, sino disponibles y que he en base a eso estado. yo me acomodo. Pero tengo una Sí, semana medio enloquecedora, pero ya, comentame así tenemos esa charla. Dale. yo te lo envío. Acá se despide ¿Cómo se llamaba? Mollejo. Mollejo. chau, ya. Lau, solamente para que me digas sí Dime. o no. Cuando tú dices que ¿cómo es que el papá, cómo es que Gloucester va a hacerle caso a Edmundo, ¿no? Al Sí. hijo. Después lo vamos a ver porque es por la carta, es por el creer que lo está defendiendo. ¿Vos te referís? Esa A ver, carta repetime la pregunta, perdón. que cuando dices que luego vamos a ver por qué Gloucester le cree a Edmundo, o sea, Ah, por las razones por qué le cree a Edmundo, es por la carta que esconde y que luego le dice, no, papá, no te puedes enterar porque eso capaz que te puede hacer, no sé, mal, no hay sé. una ¿Cómo cantidad de se le- circunstancias ahí para tener en cuenta de qué significa Edmundo y qué significan, o sea, mejor dicho, qué significan tanto Edmundo como Edgardo para Gloucester. Y que se terminan develando casi al final de la obra, ¿se entiende? Hay algo enigmático en este personaje de Gloucester, en todos los personajes de Shakespeare, siempre hay un enigma dando vueltas, siempre hay un arcano, ¿no? Un misterio que uno termina como develando en ese final de restitución de orden, que en el caso de Lear es tremendo, en el caso de Otelo también, o sea, te acordás que esto lo hablamos, ¿no? O sea, como que hay una restitución de orden que es bastante, que no es la restitución de orden que tenemos en Macbeth o que tenemos en Hamlet, donde aparece un personaje que viene de la fuera y dice, bueno, listo, esto se organizó, ahora se organiza, se ordena y ya. En Otelo, ¿te acuerdas que yo mencioné esta imagen de que es como una suerte de lento fade out, como termina la obra, porque no es que se produce, no hay un sentido de justicia, y en Lear directamente no existe eso. Sin embargo, en ese final tenemos ahí algo que vamos a ir viendo a partir de la clase que viene. O sea, nosotros lo que vamos a hacer clase que viene es acto 3, seguramente, que son los más largos en las dos obras, y luego en la siguiente, 4 y 5, ya ahí estaríamos sobre el final del análisis comparativo. Pero vamos a ir viendo estos detalles, me interesa mucho justamente esta cuestión de, a ver, te voy a dar una pista para que lo vayas pensando. ¿Te acuerdas que dije en algún momento, o varias veces mencioné el mito de Caín y Abel? Es una de las claves de esta obra, en función de lo que es Gloucester con relación a sus hijos.
¿sí? Entonces pensémoslo un poquito por ese lado. O sea, hay que ir un poco más a lo simbólico, ¿viste? Porque son obras que están trabajadas desde ese lugar, que están pensadas desde ese lugar. ¿Se entiende? Te la hice muy difícil. No, sí, gracias, Lau. Sí, no, sí, mi hermosa. Bueno, Reina, nos vemos la próxima. Después vi que me mandaste un mensajito, después te contesto por ahí, así no ocupamos tiempo de acá. Y nada, seguimos. ¿Vale? Chao, gracias, La Lau. próxima. Chao. Chao, Diosa, chao. chau. Chao.